gracias por la invitación del Seminario Permanente de Investigación sobre Nuevas Epistemologías. Me gustó muchísimo como el ver que hay esa sinergia de pensar en otras maneras de abordarlo. Me impone un poco estar así ante mucha gente que tiene formación de filosofía, pero bueno, yo fui llegando allí y un poco también ahora lo pensaba que la mejor profesora que tuve cuando entré a la carrera de psicología era mi maestra de filosofía, Blanca Reguero, y un poco a ella y a Olga Bustos, que es la que me inició en los estudios de género, también como que dedico esto, ¿vale? Entonces, pues primero bueno, yo llegué a los estudios de género y estaba con la idea de esta diferenciación entre hombres y mujeres, bueno, la desigualdad y todo este asunto. Pero también al mismo tiempo me inquietaba, eso ya me pasó más, sobre todo en el doctorado, que de pronto, o sea, aunque sí los estudios de género se han apropiado de un espacio en la academia, en general en las ciencias sociales, de pronto también eran como el espacio tolerado, ¿no? O sea, ahí sí, donde las mujeres estudian a las mujeres. Pero bueno, pues tenía como un poco esa inquietud y de repente llegué a otras lecturas y además descubrí que era un campo que estaba muy abordado en Estados Unidos, desde los años 80, que eran las epistemólogas feministas. Y ahí ya empecé como a entrar en otras lecturas y a darme cuenta de que en realidad, pues este asunto de la epistemología me interesaba muchísimo y todo lo que tenía que ver con aquella profesora que dije que me daba clases de filosofía de la ciencia, pues me hizo mucho sentido y empecé a meterme más. Entonces, lo primero que me parece interesante de saber para entender filosofía, epistemología feminista, es lo que tiene que ver con las mujeres y lo que ellas llaman la ciencia generizada. Es decir, la ciencia está atravesada por huellas de género. No son las únicas, también tiene las huellas étnicas, las de clase, otras, ¿no? Entonces ahí de pronto convergen con otras críticas que se hacen a la producción científica. Entonces, bueno, pues lo primero es esto, ¿no? Que la ciencia es una actividad social y en tanto actividad social, pues tiene estas huellas que he dicho de género, de etnia y de clase social las más importantes. Entonces, fuera esa producción de conocimiento que sería tradicionalmente occidental, cuando se funda en la modernidad y se convierte en una empresa, digamos, fuerte, deja por fuera a todos los que no podemos pertenecer ahí, porque a ese espacio en su fundación solo existen los hombres blancos burgueses. Fuera de eso, todos quedamos completamente al margen, ¿no? Y entonces estas mujeres, estoy hablando de, bueno, ya las voy a ir presentando, Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, van diciendo, mira, o sea, vamos a ver que en la propia fundación de la ciencia se relaciona con pues con estas huellas de género, pero no solo eso, ellos van descubriendo y estudiando historia de la ciencia, que coincide con una etapa misógina, o sea, con el odio a las mujeres, ¿no? Porque coincide con la época de la cacería de brujas. Entonces, al mismo tiempo, claro, ahí las mujeres somos expulsadas de la ciencia, de un saber, ¿no? Que ya muchas mujeres eran alquimistas, llamémoslas hechiceras si quieren, pero hacían alquimia y tenían sus saberes y sus conocimientos y se quedan fuera, y no solamente fuera, muchas de ellas van a la hoguera. Entonces van descubriendo ese símil entre esta etapa, esta coincidencia, y además en el momento en el que se funda la ciencia moderna, pues la ciencia en origen pensada sería más pues la física o las ciencias naturales, y hay esta separación entre lo que es la ciencia y la naturaleza. La otra gran dicotomía que ya plantean los estudios de género es el hombre como la cultura, ¿no? Y la mujer como la naturaleza. Entonces todo empieza como a cuadrar y esta naturaleza que el hombre, ¿no? Y las metáforas de Bacon y otros fundadores de la ciencia, que el hombre tiene que dominar y controlar. Entonces les leo un pasaje, ¿no? Que va hablando de este abuso y de este control de la naturaleza. Esto lo cita Sandra Harding y también Evelyn Fox Keller. Dice, en un pasaje dirigido a su monarca, o sea, al rey de Inglaterra, Bacon utiliza una audaz imaginería sexual para explicar ciertas características clave del método experimental como medio de averiguación de la naturaleza. Entonces, estas son palabras de Bacon. Porque tenéis que seguir, y como si dijésemos, acosar a la naturaleza en su delirio.
Seréis capaz, cuando os guste, llevar la delantera y conducirla al mismo sitio de nuevo. Un hombre no debe tener escrúpulos de entrar y penetrar en esos agujeros y rincones cuando averiguar la verdad es su único objeto. Entonces, bueno, sin comentarios, ¿no? Por ahí va la cosa y van diciendo cómo esta historia de la ciencia, no, ya les digo, son como, por lo menos, bueno, Donna Haraway también, Sandra Harding, Evelyn Fox Keller, van discutiendo sobre este asunto y todas encontrando esa coincidencia de la historia de la ciencia, que no solamente nos apartó, sino que además coincide con esta etapa misógina en la que muchas mujeres que podían haber sido perfectamente científicas van a la hoguera. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no?, los juicios, ¿no?, de la Inquisición. Entonces yo quería tomar como un punto de partida, pero claro, o sea, esto ya son discusiones que ustedes me imagino que en el propio seminario tienen. Sandra Harding tiene un texto, que ya es como del 83 de hecho, en el que se llama algo así como, en la traducción al castellano sería como, existe un método feminista. Y entonces lo que a mí me gusta y me sirve para entender un poco es que hace esta diferenciación entre epistemología, metodología y método. Epistemología, pues obviamente la teoría del conocimiento, si quieren hablar también de filosofía de la ciencia, cosas como muy similares, pero que van a pensar en la teoría de cómo se construye el conocimiento. Y lo que me interesa es la diferenciación que hace entre metodología y método, porque muchas veces las usamos como si fueran sinónimos y ella dice que en realidad la metodología es la teoría del método, de cómo nos aproximamos, cómo bajamos las teorías de las ciencias sociales a técnicas concretas, que ya sería el método. Obviamente el método también tiene un aspecto filosófico, porque el método, pensamos en el método experimental, el de siempre, ¿no?, el de Newton, vamos a decir. Y bueno, es muy difícil salirse de esa lógica. Pero en ese texto, que luego lo podríamos en otro momento discutir, ella dice que realmente no hay un método feminista, que sí hay epistemología, pero bueno, lo dejo ahí, luego lo retomaré. Que sí se, digamos que desde el feminismo sí se ha propuesto otra construcción del conocimiento. Vamos a ver, y esa es la que les quiero compartir hoy. Bien. Entonces, pues la epistemología feminista sería esto, ¿no?, la apuesta por una ciencia diferente y bueno, y por otra manera de construir el conocimiento a partir de estas reflexiones que se las voy a ir explicando en las tres vertientes, porque además, o sea, hay tres vertientes de la epistemología feminista y ya las voy a ir nombrando. Y quiero decir también que muchas de las mujeres, algunas eran teóricas del género y otras teóricas feministas, como que no estaban en sí en los estudios de género. Los estudios de género tienen su boom enorme en los años 90, pero no es lo único que hace la teoría feminista. Antes ya había habido y después ha seguido habiendo. Entonces, como que a veces lo voy a usar como sinónimos, pero no son exactamente. O sea, es una aportación más dentro de la teoría feminista, como lo es la epistemología feminista. Entonces, comentarles que muchas sí venían de la tradición de ciencias sociales, por ejemplo, y bueno, y de filosofía o próximas, o algún estudio de filosofía. Y Sandra Harding, por ejemplo, ella es muy, o sea, le gusta mucho la idea de Kuhn, de las revoluciones científicas, y va a estar pensando también en el asunto de los cambios de paradigmas, etc. Y más como que, digamos que la construcción social de la ciencia. Están en esa línea. Pero luego hay otras, como Evelyn Fox Keller, que ella es física, y además física cuántica, y está pensando esto no desde las ciencias sociales. Y Donna Haraway, que es bióloga, y también viene como de otra idea de construir lo que es la naturaleza y la cultura, y toda esta dicotomía, que en el fondo marca la construcción del conocimiento. Y casi, ya si nos salimos del plano de la filosofía, pues los científicos en su quehacer no lo ven como, no pueden salir de esa dicotomía tan fácilmente. Entonces, bueno, ella propone cosas que a mí al menos me refrescan mucho. Entonces les decía que hay tres corrientes, y esta ¿cómo se podría decir? Categorización, ¿no? Es Sandra Harding la que lo hace, y habla del feminismo empirista, del punto de vista feminista, y de las críticas posmodernas a la ciencia, pero ahora voy a llegar allí. Dentro del feminismo, o sea, todas son tres corrientes distintas, digamos, que tienen sus puntos en común, pero las más encontradas van a ser el feminismo empirista y el punto de vista feminista. Y ahora voy a explicar por qué.
el feminismo empirista, pues Lynn Nelson y Helen Longino son las representantes, y ellas consideran que el problema de la ciencia es que la ciencia ha tenido un sesgo de género. Entonces, como son hombres los que la han, es lo que dicen, ¿no? Los que la han hecho, pues tiene un sesgo androcéntrico, y sí libramos ese sesgo, pero nos atenemos a la ciencia de una manera más pura, podemos librarla. Entonces no es la ciencia en sí misma la que está mal, sino el sesgo. Pero entonces, bueno, eso es lo que desde mi punto de vista es un poco inocente, pero lo que sí me parece muy potente de lo que ellas rescatan de la ciencia es la relevancia de las comunidades científicas. Porque en el fondo la ciencia es una práctica social, ¿no? No solo una construcción, sino una práctica. Entonces, ¿para qué sirven las academias? Pues para esto, para validar nuestros conocimientos entre colegas. Y de alguna manera las feministas empiristas no renuncian a ese origen científico, que luego ya se los voy a explicar con Donna Haraway. Bueno, siempre ha habido además científicas, ¿no? O sea, sabemos de Marie Curie, de mucha gente, pero que también han estado, o sea, otra cosa es que han estado relegadas de la historia también de la ciencia. Bueno, entonces las feministas del punto de vista son Nancy Harstock, Evelyn Fox Keller y Sandra Harding. Y estas feministas son más digamos, de línea marxista, vienen de otra tradición un poco más rupturista, y muy feministas también de tradición de los 70s en Estados Unidos. Y ellas consideran que la ciencia, en tanto que actividad occidental, pero también androcéntrica, en sí misma produce esa desigualdad y en sí misma va a tener ese género. Por tanto, habría que hacer otra ciencia, que ya se llaman ciencia sucesora, ciencia feminista, de diferentes maneras, y esa ciencia tendría que rescatar los conocimientos y los saberes infravalorados, que se han quedado por fuera del conocimiento científico, y la experiencia de las mujeres. Ellas están como que en la experiencia de las mujeres y el privilegio de mirar desde los márgenes. Donde pongan mujeres también podrían poner indígenas u otros sujetos marginales, pero en principio hablan de mujeres. Bueno, esta pues ya me empieza a gustar más, aunque claro, tiene el problema de que el privilegio de los márgenes también se convierte en un privilegio, entonces eso luego va a ser cuestionada por las críticas posmodernas. Y bueno, pero ya les digo que lo que es muy interesante en ellas es toda la lectura marxista y lo que tiene que ver con la experiencia de las mujeres, y luego lo van a ir modificando. Desde aquí también quiero advertir que así como, digamos, hay toda una discusión, digamos, llamar posmoderna, que tiene que ver con el relativismo y que de alguna manera, ahora que hablaba de multiculturalidad y todas estas cosas, en muchos aspectos, digamos, de la teoría social, el relativismo tiene un impacto. De hecho, a mí hay versiones del relativismo que me gustan. Pero también sí decirles que las feministas, tanto las del punto de vista, todas, pero voy a hablar sobre todo del punto de vista y luego de las posmodernas, no quieren renunciar a la idea de objetividad, que es siempre un término que a los que pensamos la epistemología de forma crítica nos causa ruido, porque, bueno, yo menos lo asocio al positivismo, entonces siempre está así como... Y bueno, entonces quiero explicar que ellas apuestan por otro tipo de objetividad, y la objetividad para ellas saldría de lo que consideran el relativismo cínico, o sea, como, si ya todo lo relativizamos y más o menos se iguala, ¿no? Entonces dice que en esa operación de relativizarlo se desconocen las desigualdades y las diferencias y todo este rollo. Entonces, las feministas del punto de vista hablan de una cosa que denominan objetividad dinámica, y ahí van a tomar el psicoanálisis más desde las relaciones objetales y todo este asunto que es muy angloamericano, pero que pasa por entender en términos de Keller que la objetividad dinámica en la que el investigador o investigadora sea consciente del mundo que lo rodea, dice, y de las posibles conexiones. Esto luego lo va a retomar Donna Haraway, que en el fondo lo que nos interesa es tener esas conexiones.
Y entonces, bueno, lo que no podemos hacer es aislarlo de un contexto, dice Evelyn Fox. Entonces es una objetividad que luego ya en el siguiente fase, que es la de las críticas postmodernas, va a tender a ser una objetividad situada, solamente situada y localizada, no universalizable como pretendía el conocimiento desde la modernidad y sobre todo así con esta búsqueda de la verdad absoluta y sobre todo con la versión positivista que hemos recibido ellas y nosotros, vamos a decir. Bueno, entonces, las críticas postmodernas a la ciencia, se habla de Susan Hackman, y la que yo conozco más y es la que quiero platicarles más es Donna Haraway. Ella sí que es pues, la teórica que más he trabajado, y ella tiene varias propuestas que ahí las mencioné, pero que me gustaría entrar un poco más a fondo. Por un lado está la idea de conocimientos situados. Este es un texto del año 88-91, en su reedición, vamos a decir. Luego El testigo modesto mutado, y lo más reciente, entre comillas, porque es del 2003, es Especies compañeras, o Companion Species Manifesto se llama. No ha sido traducido al castellano. Entonces hay muchas partes de la obra de esta mujer que todavía no se han traducido y que es algo que en algún momento me gustaría hacer. Pero bueno, entonces, la idea de conocimientos situados, en primer lugar, de Donna Haraway, ella plantea que, o sea, sí está de acuerdo, y de hecho se considera como feminista del punto de vista, que es las que vimos antes, pero empieza a tener como sus distanciamientos, y uno de sus principales distanciamientos es este que les decía de mirar desde el privilegio de la mirada desde los márgenes, o sea, de la experiencia de las mujeres, tiene un sesgo, y ese sesgo es que podemos caer en el esencialismo, y es una discusión muy, muy fuerte en la propia teoría feminista y en el feminismo de cuidado con esencializar al sujeto mujeres, porque entonces podemos caer en lo mismo que es de lo que queremos escapar. No reconocer las diferencias, incluso las diferencias entre las mismas mujeres. No se puede hablar de un sujeto mujer universal. No somos iguales, pues las feministas indígenas, o no, las mujeres indígenas, etcétera, la onda de la clase social, todo esto está muy presente, que en la teoría feminista se llama interseccionalidad. Intentar mirar todas esas diferencias que atraviesan las subjetividades y los cuerpos y que nos van a hacer plantarnos de manera diferente en el mundo, digamos. Entonces, bueno, la idea de los conocimientos situados, lo que propone, lo que defiende Haraway es la parcialidad absoluta, es decir, ya no decir desde la experiencia de las mujeres, sino desde este espacio localizado, voy a mirar esta situación concreta, ¿no? Ella lo quiero leer como lo dice porque es muy bonito. Los conocimientos, ahora lo encontraré. Sí, dice, en primer lugar, bueno, dice su idea de defender los conocimientos parciales, localizables y críticos que admiten la posibilidad de conexiones llamadas solidaridad en lo político y conversaciones compartidas en la epistemología. Entonces, lo que va a buscar es, o sea, la idea de la experiencia de las mujeres, del feminismo del punto de vista, apelaba a algo político. Y en el fondo era llevar a la práctica científica, el lema típico del feminismo, que es lo personal, es político. Y de alguna manera la idea de conocimiento situado se mantiene allí. Es un conocimiento en el que el investigador o investigadora, que esto le preocupa mucho a Haraway y siempre lo está marcando, de cómo este conocimiento tradicional, digamos, en la epistemología, pues por un lado de la ciencia moderna, pero también, decía yo, del positivismo, pretende siempre la universalidad y buscar la verdad absoluta, etc. Y ella a eso le llama el truco de Dios, que es como aparecer que es Dios quien mira eso y no un científico o científica con sus prejuicios, su cultura y todo lo demás. Que lo que te está diciendo es la verdad porque siguió el método científico, vamos a decir. Y ella dice, no vamos a ocultar desde dónde estamos mirando. Estoy mirando ese sujeto, estoy mirando las mujeres zapatistas, porque soy zapatista, porque coincido con eso, porque me interesa su lucha y porque quiero visibilizar.
Pero no soy inocente, también sé que tengo un privilegio de ser mestiza, occidental, bla, 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 por ejemplo. Entonces, el ejercicio es más o menos bueno, obviamente te invita mucha gente, desde ¿cómo se podría decir? La investigación activista miró hacia la idea de conocimientos situados con muy buenos ojos porque te ofrecía como una cobertura epistemológica para mirar cualquier cosa que te interesara a ese nivel. Y realmente se puede hacer. Pero claro, no significa que te lo sacas de la manga, sino que uno se pone en riesgo al hacer eso también, porque en el fondo pues tienes que reconocer las limitaciones, la potencia que tienes en tú ser ese sujeto que mires tal o cual cosa y al mismo tiempo las limitaciones. Y en esas limitaciones lo que se estaría reconociendo es lo que dije antes, es renunciar a la idea de universalidad y apostar por la parcialidad. Es un poco a lo que nos invita Donna Haraway. Y en esa parcialidad también habla de conexiones, dice un circuito universal de conexiones parciales. Entonces, en un momento dado puedo conectar con este seminario, porque estamos hablando de nuevas epistemologías desde un lado, desde otro, pero a lo mejor en otro momento no, y conecto por acá con otros y otras que están haciendo diferentes cosas. Lo que también ofrece, sobre todo ya a este punto, ya llegado a este momento, que se renuncia a la experiencia de las mujeres y se apuesta por las múltiples experiencias, y eso es lo que yo defiendo, desde esta posición se puede estudiar cualquier cosa y lo puede hacer cualquier persona. Es decir, ya no se trata solo de estudiar a las mujeres, de ser mujeres que estudiamos a las mujeres, que eso es lo que termina siendo la teoría de género, sino de ser cualquiera, que sí, bueno, ahorita voy a ir más a fondo en lo que ella propone, cualquiera que desde una posición cuidadosa mire a otro y a otra de manera honesta y intente construir colectivamente. Entonces, yo lo que digo de Donna Haraway también es que me parece que ella tiene un poco, sintetiza la tensión que hay entre el feminismo empirista y el punto de vista feminista. Del feminismo empirista también rescata, y ya lo había dicho que las otras también, la idea de objetividad, de no renunciar a ese poder que tiene la ciencia. De hecho, ella dice, la ciencia es una actividad sumamente progresista, ¿por qué voy a renunciar a ella, no? Entonces, por ese lado, también como que nos hace pensar en cosas que me parecen interesantes. Y ella también defiende la idea de objetividad, pero en su caso una objetividad situada, delimitada, marcada y consciente de que, para también entender lo que tiene que ver con los conocimientos, ella lo habla en plural, no el conocimiento situado, los conocimientos, los múltiples conocimientos y saberes que se pueden crear, hay que pensar mucho en eso por ejemplo yo lo viví muchísimo en la Facultad de Psicología, que al menos el plan que a mí me tocó era un plan sumamente conductista, entonces casi todas las materias iban encaminadas a pues hacer trabajos con ratas, ¿no? Experimentos y la variable dependiente, el independiente y todas estas cosas. Y claro, entonces no sé si estén familiarizados con ese lenguaje, pero lo que se pide es un lenguaje neutro, ¿no? Se hizo un experimento, se aplicó no sé cuántas personas. Y Donna Haraway dice, ¿quién lo aplicó? O sea, ese es el truco de Dios, ¿no? Como que Dios lo hizo y no lo hizo una persona con sus prejuicios y sus sentimientos y todo lo demás. Entonces, salir de allí, eso es hacer el conocimiento localizado, situado. Bien, entonces, eso tiene de las feministas empiristas. Y la otra cosa que tiene de las feministas empiristas también es, y el no renunciar a la ciencia, ¿no? Y la otra cosa es lo que ella le llama el testigo modesto mutado. Esta metáfora la usa para hablar del surgimiento de lo que se llama la Royal Society of London, que es una sociedad que podría ser la historia de la academia, si lo quieren ver, que surge también con la fundación de la ciencia moderna, con Newton y todos ellos, y ella va a hablar de Robert Boyle, que ahorita les cuento un poco. Digamos que ahí se funda ese espacio, pero ese espacio desde sus inicios solamente es muy cerrado, solo entran hombres burgueses blancos.
el resto no puede entrar allí, y de hecho las mujeres no tienen acceso a la Royal Society of London hasta 1945, y se funda como en el 1700 y pico, ¿no? Entonces, bueno, eso lo van diciendo ellas, y ella cuenta de este personaje que tenía una bomba del vacío, que era así como un físico, que se creó este artefacto que era la bomba del vacío y tenía que demostrar cómo es que ocurría y el fenómeno físico que tenía que ver con ello, etc. Entonces hacían reuniones con estos hombres distinguidos en el que él atestiguaba cómo su teoría sí se convertía en algo que prácticamente era evidente para los demás. Y a esto ella le llama el testigo modesto. Entonces, como digamos, el científico desde que surge necesita esa comunidad para demostrarle que su experimento, su hipótesis y todo el rollo, que ya hecho experimento, era comprobable, verificable, y los demás decían, sí, sí, claro, lo avalamos. Esa es la historia de la academia, ¿no? O sea, en el fondo, ¿qué son los congresos y todas esas cosas sino reminiscencias de eso mismo? Entonces ella dice, sí, o sea, entonces, al final del libro nos va diciendo que no podemos renunciar a la idea de testigo modesto, pero tenemos que mutar, o sea, ya no se trata de ser solamente unos cuantos privilegiados con un solo método, con unas solas maneras de producir conocimiento, sino múltiples formas de mirarlo, miradas críticas si ustedes quieren, que además conecten parcialmente por aquí y por allá, pero no renunciar a la idea de comunidad. Y eso ya lo veíamos en las feministas empiristas. Y bueno, es algo que cuanto más crezco, más me doy cuenta de que es importante. Porque igual en un punto de mi vida más rupturista era como abajo todo, ¿no? O sea, siempre todo muy crítico. Y ahora pienso que sí, pero que no podemos renunciar a ese compartir con otros nuestras ideas. Vale, entonces, y luego ya de las feministas del punto de vista, pues lo que más viene es lo que les digo del conocimiento situados, eso se relaciona con las feministas del punto de vista, aunque ya va más allá de la experiencia de las mujeres, va hacia la parcialidad. Y esto otro de las especies compañeras, que para mí es así uno de sus más interesantes libros, ella les digo es bióloga. Entonces aquí habla de toda una historia de perros, ¿no? Así tal cual, que por eso mucha gente lo consideró como, ¿qué es esto, no? Y en realidad, pues va diciendo cómo los perros han sido una creación humana, que, bueno, pues igual eran lobos y luego los fuimos domesticando, y entonces va contando como todas las diásporas del mundo y cómo los, no sé qué siberianos tenían una función y después igual se los han llevado a otras partes, y el no sé qué australiano, no sé qué, la gente que sabe más de perros, igual se lo puede imaginar mejor. Y cómo con los perros también compartimos, ella dice ADN, compartimos muchas cosas, más que no solamente la... y bueno, a partir de allí empieza a analizar el vínculo, ella dice como unidad mínima de análisis, y otra cosa que ella le denomina la otredad significativa. Entonces, para nosotros, o para la gente que hacemos ciencias sociales, pues yo creo que esto es bastante evidente, ¿no? O sea, trabajamos con personas, por tanto, nos vinculamos, aunque sea mínimamente, pero nos vinculamos. Pero también les pasa a los físicos que están con los neutrones y otras cositas, también se vinculan. Y de alguna manera lo que ella dice es que ese vínculo también debe ser analizado, expuesto, reconocido, porque produce cosas en el conocimiento. Todo lo contrario de se hicieron, no sé, tantas encuestas a personas que no nos importan, solo queremos los datos para analizar los números. Bueno, esta es la idea de otra metáfora de ella que se llama el cyborg. Bien, entonces, por ahí, como contarles que el proceso también para dejarles ahí con la duda, de una parte de mi tesis doctoral, yo en la tesis doctoral quise llevar esto, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con Donna Haraway, a la práctica, y sobre todo como que yo me quería probar a mí misma, pero también compartirlo con otra gente, que se podía hacer otra cosa que no fuera estudiar a las mujeres. Y lo que hice fue estudiar la experiencia corporal a través de la práctica del yoga, que era algo que yo misma practicaba y enseñaba, ya lo fui montando y me lo pasé muy bien y aparte lo disfruté y también tuve la suerte de que estaba en un doctorado que era bastante crítico y abierto, entonces
tuve buena lectura, digamos. Pero la primera parte es pura discusión epistemológica y hablando de la epistemología feminista, y esa es la que va a ser un libro editado por la universidad en la que trabajo, que es la Autónoma del Estado de Hidalgo. Y a lo mejor me gustaría en el futuro compartirlo con ustedes también. Entonces, lo que quiero explicar es un poco cómo está montado. Son 5 capítulos, y el primero, que se llama Sospechas feministas, posibilidades de conocimiento, este sí que fue como mi primer tránsito de esto que les digo de pasar de la teoría de género pues a la epistemología, ¿no? Entonces, la primera parte, pues hablo de la teoría de género, y es la primera sospecha, habla de la teoría de género y de las miradas, y de cómo también la teoría de género ha ido teniendo muchas evoluciones al interior. Luego, la segunda sospecha, hablo de la epistemología y la verdad. O sea, me traía ahí como un poco loca la idea de la pregunta y la verdad, y buscar la verdad, y bueno, pues ahí hago como una discusión. En la tercera sospecha hablo de la etnografía, la experiencia de la ficción, como que me venía mucho también la idea de la formación más antropológica, bueno, pues de cómo es ese encuentro con el otro y con lo otro, y como por una parte es una experiencia, pero también se puede incluir la ficción, es algo que traía allí. Me gusta mucho escribir, entonces pues siempre salía la escritura por allí, y la cuarta sospecha le llamé ciencia o literatura, ¿no? Era como, no llega a ser literatura, pero bueno, o sea, a veces creo que hay cosas que la poesía, sobre todo la poesía, explica mejor que un rollo muy académico, ¿no? Y bueno, ahí intento como enlazar esas sospechas. El segundo capítulo es el más atrevido de mi parte, porque no tengo una formación de filosofía, pero al final voy allí y siempre está presente. Y entonces, bueno, le llamé lo de la arqueología de las epistemes porque me gusta mucho Foucault, y entonces con la arqueología del saber ahí lo tenía como presente, este rollo de esos discursos que van cambiando en épocas diferentes y que aparentemente creemos que solo es uno, pero en realidad los seres humanos lo vamos discutiendo y va cambiando. Entonces, pues bueno, hablo un poco del amor del conocimiento, la idea, esta tensión de Aristóteles y Platón que al final seguimos a veces arrastrando, del racionalismo y el empirismo otra vez, dos caras de lo mismo, le digo. Y luego, pues hasta qué punto la síntesis kantiana nos ofrece cosas, y el positivismo, yo me peleo mucho con el positivismo, ya les digo, por esta formación tan conductista que me tocó en la Facultad de Psicología, que la amo, la facultad, pero bueno, también creo que eso me ayudó a quererme distanciar. Después, el tercero, ahí a una apuesta subversiva, nota sobre la epistemología feminista, explico muy a fondo esto que ya les decía, como primero las críticas a la ciencia y luego las 3 vertientes de la epistemología, y más o menos por ahí va la cosa. En el anterior no dije que también trabajo como la onda de las sospechas, pero como es que aparte, bueno, no sé, cuando van haciendo un proceso de tesis doctoral o de general de las tesis, como que te van llegando, ¿no? O sea, tú vas leyendo algo y algo te va llevando a otra cosa y a otra cosa, y entonces, pues como que quería aglutinar, y bueno, yo la verdad digo que me lo pasé muy bien. El cuarto capítulo, que se llama de la política de la localización, no estaba en la tesis, salió después de la política de la localización a los conocimientos situados, es porque realmente me di cuenta de que la idea de conocimientos situados no es propiamente de Haraway, digamos que es el tercer momento, es la que digo que es la que he trabajado más. Empieza con la idea de política de la localización de Adrienne Rich, que es también una teórica feminista. Ella es más bien del pensamiento lesbiano, y entonces todo lo que ella proponía de esta política de la localización. En el fondo, de ahí viene la idea. Y luego ya viene Sandra Harding, le da otra mirada a los conocimientos y todos, y ya les digo que la versión que más me gusta es Donna Haraway, con la idea de la parcialidad. Después, bueno, entonces ahí trabajo un poco esos 3 momentos, y lo último intento hacer una síntesis de lo que sería entonces una ciencia feminista. El quinto, que le puse bosquejo sobre ontología y el sujeto cognoscente, algunas claves metafísicas, es que al final, o sea,
claro, ya la metafísica me quedaba más lejos en principio, ¿no? Pero de tanto pensar el conocimiento y cómo se construye, como que no podía no pensar la metafísica y el ser y todas estas cuestiones. Entonces ahí me lancé a la piscina y bueno, pues entonces tiene una parte como muy de intentar entender, para mí sobre todo, ¿no? De dónde vienen estas discusiones metafísicas en la historia un poco de la filosofía occidental, pero luego ya le voy metiendo como la idea de la subjetividad del sujeto, porque es una discusión muy de Foucault también, ¿no? La muerte del sujeto y todo esto, pero que está muy presente en la teoría feminista también, porque como decía Simone de Beauvoir, eh, pues las mujeres no somos sujetos, ¿no? Somos el otro del sujeto. Entonces volvíamos a lo mismo, ¿no? Pues ahí intenté como marcar un poco esta cuestión, devenir sujetos, ahí jugando con las ficciones, también como las partes más, bueno, de teoría más postmoderna que me interesaban, pero desde la lectura feminista. Y la última parte de este capítulo ya hablo más de sujeto, objeto, conocer, o sea, como esta tensión entre quién puede ser sujeto cognoscente, entonces quién es el objeto de conocimiento, o el sujeto de conocimiento, si queréis, pues ahí estaba. Y la hermenéutica, que veo que está aquí también en el libro que tienen por aquí, pues ahí estaba muy presente también para mí. Y no conozco tanto, solamente al que creo que conozco más es a Gadamer, pero me venía así muy como anillo al dedo porque me ayudaba a escapar de la idea de buscar la verdad, ¿no? Que era en el fondo casi lo que más me movía para entrar en estos temas. Y al final pues ya se los contaré con más profundidad, pero intento hacer pues un corolario, ¿no? Y la idea de conexiones parciales para mí, pues aquí en Remedios Varo, va un poco por ahí. Bien, entonces esto obviamente abierto y ahora hablamos porque también no sé cómo resuena lo que he ido diciendo, eso me gustaría saber. Por un lado, pues tenemos que darnos cuenta que la ciencia es un espacio, esta idea de falogocéntrico es que nos interpela, el falogocentrismo es un término que viene de Deleuze, de la lectura de Deleuze, que hace Braidotti, perdón. Rossi Braidotti dice esto, ¿no? Que es como, no es solamente es un espacio, digamos, androcéntrico, por ahí lo del falo, pero también logocéntrico, de todo el tiempo es la razón la que, también vi que hay la idea de los sentimientos, no sé si va por ahí como salir del logocentrismo también, la palabra y la razón. La epistemología feminista, no lo he dicho lo suficiente, pero sí lo quiero remarcar, coincide en su crítica con otras críticas. No, por eso decía que Sandra Harding es muy gran lectora de Kuhn también, está pensando en la idea de los paradigmas y de las revoluciones científicas, por eso hablaba de una ciencia sucesora, intentaba que esto realmente fuese un cambio, ¿no? Y allí creo que se puede conectar muy bien con otros, pues si quieren, epistemólogos o nuevos epistemólogos. Eso es lo que me parece que, bueno, está por verse, pero yo pienso que sí. Después, desde mi perspectiva, bueno, los aspectos más relevantes de la epistemología feminista para mí se sintetizan en la obra de Donna Haraway, pero también insisto en que están estas otras que ya lo habían dicho antes o que lo van diciendo a la par. Y luego también creo que sí, para mí es necesario abrir estos espacios. O sea, yo sí me quedo con la idea del testigo modesto montado o de las nuevas comunidades, o sea, de mantener estos espacios para pensar en común, para hablar y para leer. Es en el fondo lo que creo que la academia tiene que ayudarnos a hacer una lectura acompañada, ¿no? Porque hacernos ahí a leer a todos estos, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, por ahora sería esto.